Ahí sí, son las 7 de la tarde. Adriel, buenas tardes. Antuel, estamos transmitiendo ya en el canal del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina. Y antes que nada, bueno, agradecerte, Adriel, por tu tiempo y por participar de este ciclo de charlas que inauguramos hoy con vos. Y justamente hoy lo queríamos hacer, hoy es un nuevo aniversario de la Administración de Parques Nacionales, 117 años de la Administración de Parques Nacionales, conservando parte del territorio y patrimonio natural y cultural de todos. Y nos parecía importante justamente charlar con vos porque es un tema de conservación que por lo que venimos viendo es muy significativo y que abarca varias cuestiones. A nosotros nos interesa también la cuestión del acuerdo de Escazú sobre la defensa de alguna manera de la gente que está trabajando en las cuestiones ambientales. Ahora vos nos vas a contar un poquitito. No solamente los guardaparques, obviamente. Entonces, pero bueno, la idea era que nos cuentes un ratito, que nos hagas tu presentación y la gente le comentamos que pueden chatear también ahí pueden chatear por el chat de YouTube y hacernos preguntas ahí, bueno, a vos en este caso. Y bueno, el video va a quedar también colgado de nuestra plataforma de YouTube, digamos, para que lo podamos retransmitir después, si la gente lo quiere ver. Así que, como dicen, sin mucho más preámbulos, que nos gustaría que nos cuentes un poquitito de vos, cómo, bueno, ahí pusimos la presentación, que estás estudiando biología, pero contanos un poco cómo te acercaste a Escazú y qué significa para vos este tema. Bueno, excelente, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos quienes están ahí escuchando. Un gusto, la verdad, compartir hoy con ustedes. Feliz día de los parques nacionales, un placer, la verdad, para mí, estar en el marco de una actividad que bueno, contiene la celebración de un día tan importante. Me parece que ya con ese preámbulo hay mucho para decir. Y muy agradecido también de que los compañeros y las compañeras con un rol tan trascendente como es el de los agentes territoriales, los guardaparques, estén poniéndole el ojo a una situación, a un evento, a una herramienta muy clave, muy relevante actualmente, como es el acuerdo de Escazú. Y bueno, ahí Pablo hacía una introducción. Yo tampoco quiero hablar mucho sobre mí, no me gusta llevar la atención hacia las personas, pero sí puedo decir 2 o 3 pavadas para que más o menos la gente tenga una idea del recorrido y desde qué lugar hablo, y les voy a compartir algunos conceptos. Yo vivo en el área metropolitana de Buenos Aires, en La Matanza, tengo 24 años, estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, Ciencias Biológicas, y desde que descubrí que en el campus universitario donde yo estudio hay un área protegida y que ese área protegida estaba abandonada, sin implementar, un área protegida no de escala nacional, sino de escala local, del gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires y de la UBA, de la universidad. Empecé a involucrarme con temas de conservación desde el territorio, desde las militancias locales y directas, en contacto directo con la... Hoy se escucha un poco de ruido, quizás, Pablo, puede ser tu micrófono, si querés ponerle... Ahí va, eso. Y entonces, bueno, en un recorrido donde empezamos a tejer puentes y vínculos con diversas organizaciones de la región, del área metropolitana, como son las que hoy se nuclean en la Red de Áreas Protegidas Urbanas, la RAPU, y otro conjunto de un montón de organizaciones que nos vamos coordinando y vamos interpretando las problemáticas socioambientales a la luz de las perspectivas de derechos, de la planificación y el ordenamiento del territorio, de el buen vivir y mejorar la calidad de las personas que habitamos, en particular en el ámbito urbano.
empezamos a descubrir toda una serie de cuestiones. En particular, desde el año pasado, el Acuerdo de Escazú empezó a tomar mucha relevancia porque en septiembre del 2018 se abre el proceso de firma del tratado, que es cuando los países pueden empezar a formar parte. Algo les voy a contar un poquito sobre eso. Y luego de ese periodo queda todo un año en el medio, todo el 2019 y todo el 2020, hasta septiembre de 2020, para que los diferentes países de Latinoamérica se involucren. Entonces, en Argentina, como en otros países de la región, empezó a haber todo un movimiento de organizaciones, de personas, y dentro de ese movimiento, en Argentina, tenemos un rol importante, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos actores, empezaron a poner de relevancia a Escazú, porque, como vamos a ver ahora, tiene muchas herramientas concretas, o sea, muchos instrumentos, muchas disposiciones reales que pueden transformar la forma en la que nos manejamos hoy en día respecto a las cuestiones ambientales y, sobre todo, pone del lado de las personas, ¿sí?, un montón de instrumentos que antes siempre estaban del lado de el Estado, de los gobiernos o de las empresas, los emprendedores, que suelen tener intereses contrapuestos con los de conservar la naturaleza, la biodiversidad, el ambiente. Entonces, si te parece, Pablo, Antuel, yo puedo empezar con una pequeña presentación, si estamos de acuerdo, si así lo disponen, podemos ir con eso. Sí, dale, empecemos. Solamente algunos minutos con un soporte gráfico para que sea un poquito más dinámico. Vos indicame cuándo se ve. Ahí se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué contexto aparece el Acuerdo de Escazú? Bueno, la emergencia ambiental planetaria, o como dice un amigo, un hermano ahí de las sierras cordobesas, una crisis ambiental total que abarca muchas dimensiones, pero que, por ejemplo, tenemos este tipo de indicadores, ¿no? 1 millón de hectáreas de selva deforestadas. Y esto es solamente en la cuenca del Amazonas. Imagínense si tomamos a nivel mundial o si solo miramos a Argentina. Son números dramáticos. 1 millón de hectáreas. Es imposible de concebir. Hasta el año 2017 había por año una tasa de 116 asesinatos, esa es la palabra, de personas defensoras del ambiente, de personas defensoras de los derechos humanos en materia ambiental, y recientemente, con un reporte muy reciente de una organización mundial que se llama Global Witness, sabemos que durante el año 2019 fueron 212 personas a lo largo de todo el planeta que fueron asesinadas por ser defensoras del ambiente. No solo se trata de bosques, no solo se trata de asesinatos, sino que además también tenemos problemáticas graves relacionadas con derechos básicos como el acceso al agua, donde, por ejemplo, la accesibilidad a ese recurso, a ese bien común, está muy restringida, y cuando se accede, en general se accede a un agua de mala calidad. El tratamiento y la gestión de esas aguas, de esos residuos, no se hace de forma adecuada ni responsable. Entonces estamos ante una situación de sumo peligro, de sumo riesgo, en los casos en los que no está garantizado este derecho. Y por otro lado, bueno, lo que ya venimos escuchando y que la ciencia viene alertando desde hace décadas, pero además quienes trabajamos en el territorio lo venimos viendo, ¿no? Cada vez más las especies, incluso emblemáticas, como es en el caso de Argentina, el yaguareté por nombrar uno, cada vez más en problemas de conservación, las poblaciones restringidas, amenazadas, con problemas de sostenibilidad ecológica, funcional, y cada vez estamos llevando a más y más especies, no solo de vertebrados, sino de todas las clases de la vida alrededor del planeta a la extinción. El caso de los polinizadores, por ejemplo, es también muy dramático. Les decía, Global Witness, una organización internacional, pone de manifiesto que estamos frente a una situación grave respecto a los defensores del ambiente, las y los defensores del ambiente. En julio de 2020 sale este informe que se llama Defender el Mañana, donde ubica
a varios de los países de Latinoamérica y el Caribe dentro de los primeros 10 puestos de peligro en cuanto a qué implica ser defensor y defensora del ambiente y ni que hablar cuando miramos esos números en función de la cantidad de asesinatos por la población, ¿no? No el número absoluto, sino el número relativizado, cuántas personas viven en esos países. Cada vez la situación se vuelve más dramática y por esa razón el Acuerdo de Escazú necesitó atender este problema y atenderlo con mayúscula, ¿no? Abordando el problema de raíz. Algunos datos ahí por si alguien quiere hacer una captura de pantalla. Estamos frente a la situación de un modelo insostenible que pone a las personas que luchamos por transformar la forma en la que vivimos y mejorar la calidad de vida de la gente, cuidar nuestra madre tierra, cuidar nuestra biodiversidad. Ese modelo nos pone en una situación sumamente vulnerable y nos enfrenta a poderes que tienen otros órdenes de magnitud y que, en definitiva, es nuestra vida la que corre riesgo a la hora de enfrentar estos intereses. Con ese contexto aparece en el año 2018, en marzo del 2018, y luego a partir de septiembre se abre a la firma de los países un acuerdo internacional entre los países de Latinoamérica y el Caribe, entre los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, que se llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. Escazú por el nombre de la ciudad en Costa Rica, donde se consolidó el proceso que se venía desarrollando de la negociación entre los países y entre las personas, entre la ciudadanía, que en Escazú recibe el nombre del público, para llegar a este acuerdo que es único en su tipo, por muchas razones distintas. Una de las principales es que es el primer acuerdo ambiental de Latinoamérica y el Caribe, no hay otro acuerdo regional en materia ambiental. Es único en su tipo porque no hay otro acuerdo en todo el planeta que sea de carácter vinculante. Eso quiere decir que los países están obligados a cumplir con las disposiciones que están en el acuerdo si es que lo firman. Y por otro lado, estamos frente a una situación donde se incluyen disposiciones vinculantes, es decir, obligatorias, sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos en materia ambiental. Esto es algo muy importante que va a ser el eje central de la charla que vamos a compartir hoy y que también es un elemento único. No hay en el mundo otro acuerdo entre países que contenga este tipo de disposiciones. También información de fondo general que la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, que es la secretaria, el organismo de Naciones Unidas, que es la secretaria ejecutiva del acuerdo, es quien se ocupa de hacer todas las tareas administrativas que tienen que ver con el funcionamiento del Acuerdo de Escazú, nos brinda qué es este acuerdo, por qué es tan importante. Recién les mencionaba algunos de los elementos. Y les tengo la grata noticia, la grata sorpresa que, bueno, que Argentina, además de haber firmado este acuerdo en el año 2018, posteriormente lo ratificó. En realidad, lo que ocurrió hasta ahora no es el proceso completo de ratificación, sino que el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores primero y la de Diputados después, dio sanción a la ley del Acuerdo de Escazú, la ley 27.566, pero aún falta que la Cancillería Argentina lo deposite, es decir, lleve al acuerdo firmado por Argentina a la Oficina de Tratados de Naciones Unidas que queda en Nueva York, en Estados Unidos. Una vez completado ese proceso, vamos a poder decir con todas las letras que Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú y que estamos en condiciones de comenzar a implementarlo. Hay un artículo, que es el 21, en el acuerdo que explica cómo es este proceso en el que los países pasan a formar parte, ¿no? Fíjense, ahí tenemos un mapa de Latinoamérica y del Caribe con el señalamiento de los países que ya han firmado el acuerdo. Fíjense, tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que no está en el mapa señalado. Y esto tiene que ver con que Chile, a pesar de haber sido uno de los países que más
protagonismo tuvo en la negociación y en la discusión para construir el acuerdo desde el año 2012 hasta el 2018, cuando se logró finalmente construir, consolidar el Acuerdo de Escazú. Después, con el cambio de gobierno y con la presidencia en este momento de Sebastián Piñera, no estamos en condiciones de que Chile pase a formar parte del acuerdo. Hay una decisión política de no acompañar ese proceso que el país lideró. Entonces, les decía, para repasar los números, hay 33 países en Latinoamérica y el Caribe, 24 de esos países ya han firmado el Acuerdo de Escazú, y hasta el momento, y tenemos la grata sorpresa, tenemos 11 países que han aprobado el acuerdo y que están camino a ratificarlo, 9 con el trámite completo y 2 que son Argentina y en el día de ayer la República Hermana de México en el Senado obtuvo los votos necesarios para aprobar el acuerdo y que el presidente López Obrador firme el decreto y luego, como les contaba, pase a depositarlo en Naciones Unidas. ¿Qué pasa cuando se depositan los acuerdos en Naciones Unidas? Bueno, ahí empiezan a correr 90 días, ¿sí? 90 días, y a partir de esos 90 días de este depósito simbólico del documento en Nueva York, ahí sí estamos con el acuerdo en camino a ser implementado. En ese momento entra en vigencia el Acuerdo de Escazú y todas sus disposiciones están plenas, es decir, ya son exigibles, ya son lo que se llama exigibles en el derecho interno, ya son parte de nuestro sistema jurídico y por lo tanto ya vamos a poder aplicar todo lo que Escazú nos dice. ¿Qué nos dice Escazú? Para ir al núcleo concretamente. Nos dice que la información ambiental tiene que estar a disposición siempre, en todos los casos, como primera medida, ¿sí? Como primera medida antes que cualquier cosa. Y este acceso a la información pública ambiental no puede ser en cualquier condición. Es decir, Argentina tiene legislación en este sentido, pero el resto de los países no. Y el acuerdo busca poner a todos los países que lo firmen, que sean parte del acuerdo, en las mismas condiciones. Es decir, establece un piso mínimo, como también lo hacen las leyes de presupuestos mínimos ambientales que tenemos en Argentina, para que cada uno de esos países luego tome ese piso, trabaje sobre ello, adecúe su legislación nacional para tener una buena condición, un buen contexto para la democracia ambiental tan importante en los países, sobre todo cuando las decisiones que esos países toman pueden afectar al ambiente, pueden afectar la salud de las personas, y ahí es donde la participación de las personas tiene que ser sustantiva, ¿sí? Tiene que ser significativa. Entonces, como les decía, es muy importante que la información ambiental esté a disposición como primera condición para que luego el proceso de participación pública, por ejemplo, como en Argentina conocemos, las evaluaciones de impacto ambiental, las audiencias públicas que necesitan justamente del proceso obligatorio de consulta popular, de revisión por parte de la ciudadanía, si están de acuerdo con esa idea, con ese emprendimiento, con ese proyecto que se pretende para el territorio. Bueno, esa participación tiene que ser informada, ¿sí? Tiene que ser participación oportuna. Nos tienen que invitar a participar del tema que se va a tomar la decisión. No tenemos que ir a opinar en general, ni tampoco nos pueden pedir que opinemos en particular si lo que se está discutiendo es algo en general. Entonces, en ese sentido, los mecanismos de audiencia pública, de consulta popular, los mecanismos en los cuales las personas podemos opinar, deben todavía, por ejemplo, en nuestro país, ser ordenados por una legislación específica, y es necesario que todos tengamos claro cómo es el proceso, ¿no? Tanto el Estado como garante de este derecho, pero también los proponentes, en general empresas privadas, en general actores del sector privado, que tienen la obligación, la responsabilidad de presentar los proyectos y las evaluaciones de impacto para que la autoridad competente las apruebe, ¿no? Para poner un caso, la Administración de Parques Nacionales es quien tiene que hacer las aprobaciones, las autorizaciones de los emprendimientos que se van a hacer dentro de las áreas protegidas nacionales,
Y siempre, en el caso, ustedes saben, ¿no?, de los emprendimientos turísticos, en las instalaciones, siempre tiene que haber una evaluación de impacto pertinente, oportuna, previa a la intervención, no una evaluación ambiental posterior, sino previa, y ahí, en ese momento, tiene que haber sí o sí mecanismo de participación pública, ¿no? Y en los casos en los que estos derechos no se cumplan, es decir, que no accedamos como corresponde a la información pública ambiental o que la participación no sea la adecuada, vamos a tener el derecho, ¿sí?, por medio del Acuerdo de Escazú, de acceder a la justicia ambiental. Es una justicia ambiental que va a ser específica, es decir, no es la justicia en general, la de siempre, la justicia ordinaria, sino que estamos hablando de tribunales especializados, órganos de control especializados, fiscales, jueces, personal administrativo que trabaje puntualmente la cuestión ambiental y sepan de qué se tratan los derechos de acceso, el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso a la participación pública, porque necesitamos acudir a la justicia y que la justicia nos dé respuesta, ¿sí? Entonces, estos son los tres pilares más estructurales del Acuerdo de Escazú, pero no son los únicos tres. De hecho, tenemos un cuarto y ese es el foco principal de la charla de hoy. Para nombrarles algunas características de qué es lo que hace diferente a este Acuerdo de Escazú, tenemos el Acuerdo de París, tenemos la Convención de Diversidad Biológica, tenemos el Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, tenemos la Convención sobre Desertificación y Degradación del Suelo, tenemos el Tratado CITES de Especies Amenazadas, tenemos un montón de acuerdos. ¿Por qué Escazú es diferente? Bueno, Escazú es distinto porque pone a las personas en el centro de la escena. No solo estamos hablando del ambiente como sujeto, ¿sí?, como un bien a tutelar, un bien a proteger, un conjunto de bienes comunes que tenemos que cuidar, sino que también estamos poniendo el foco en esas personas que estamos defendiendo al ambiente y que muchas veces no vemos amparadas nuestra condición de defensoras del ambiente. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú tiene una clara perspectiva de derechos humanos. Y lo trascendental del acuerdo es que pone a la participación pública en el centro de la escena. Así como dijimos, pone a las personas en el centro, pone a la participación en el centro de la escena. Nada de lo que pasa, nada de lo que ocurre puede hacerse sin participación de las personas. En los casos en los que las decisiones de gobierno, las políticas públicas, los proyectos contemplen alguna clase de impacto sobre la salud o sobre el ambiente, es necesaria la participación de las personas y por eso es bueno resaltar que el acuerdo se construyó con mucha participación del público, de la gente. Desde 1992, cuando en la cumbre de Río de Janeiro, en la cumbre de la Tierra, se establecieron una serie de principios, entre ellos el principio 10, que estableció que todos los temas ambientales tienen que hacerse con adecuados procesos de participación ciudadana. Bueno, desde ese momento pasaron 20 años y recién en el año 2012, nuevamente en Río de Janeiro, en la cumbre Río más 20, tuvimos un acuerdo político entre 10 países, 10 o 9 países, ahora no recuerdo bien, que decidieron avanzar en construir el acuerdo que luego se iba a llamar Escazú para responder a esta demanda que era el principio 10 de Río, y así tuvimos el primer acuerdo vinculante de la región en materia ambiental. Antes de pasar plenamente a hablar sobre el tema de los defensores, quiero dejar algunas preguntas disparadoras que tienen que ver con: perfecto el acuerdo, buenísimo que sea un acuerdo que nuestro país, nuestra nación firmó, pero ¿qué pasa en el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar nosotras y nosotros en los territorios respecto al acuerdo? ¿Qué nos cambia en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con ese acuerdo cuando lo tengamos en nuestras manos y querramos llevar adelante los derechos que este acuerdo nos da, todas las herramientas, los instrumentos, los dispositivos que el Acuerdo de Escazú nos brinda? Y por otro lado, tan importante en estos tiempos y tan relevante hoy en la agenda pública, cómo desde las juventudes, que no es una sola la juventud argentina, sino que es muy diversa, muy heterogénea, muy rica, sobre todo cuando miramos la heterogeneidad
en el paisaje, en la geografía cultural, social que tenemos en nuestro país, cómo las juventudes de nuestro país se sienten interpeladas, se sienten completamente movilizadas por el Acuerdo de Escazú y lo que significa, y qué vamos a hacer frente a eso. Entonces, ahora sí, quiero meterme de lleno con la cuestión de los defensores y tampoco vamos a hacer una clase completa sobre lo que el acuerdo dice. De hecho, es muy fácil leerlo, se googlea, aparece el primer resultado, uno pone Acuerdo de Escazú, aparece la página de CEPAL, lo baja en español y lo lee, es muy fácil de leer, está muy fácil escrito a propósito para que sea muy accesible. Y acá lo principal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para defender nuestros derechos? Y les vengo contando que el año 2019 asesinaron a 212 personas por tratarse de defensoras de los derechos humanos en materia ambiental. Bueno, entonces el acuerdo se ocupa de este tema, lo aborda con todas las letras y nos dice que nos van a cuidar, el Estado tiene el derecho de cuidarnos y de preservar nuestra vida, nuestros derechos fundamentales, para que sigamos defendiendo a la naturaleza, al ambiente y a nuestra propia calidad de vida. En ese sentido, el acuerdo hace un reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y en esos derechos humanos fundamentales señala el derecho a gozar de un ambiente sano, de una salud, y entiende que el derecho al ambiente sano es parte de esos derechos fundamentales. Entonces voy a decir dos palabras, pero primero voy a prender la luz porque estoy muy oscuro. Ahí vamos. Primero voy a decir entonces dos palabras sobre de qué se trata esto de las disposiciones que el acuerdo contiene sobre las personas defensoras del ambiente. Bueno, ¿quiénes son, no? Bueno, ustedes que están hoy escuchando ahí, que están en el territorio, que estuvieron en el territorio, que se encuentran en relación directa en sus actividades diarias, en la preservación, en el cuidado de personas, ¿sí? De personas o de territorios, de biodiversidad, de ecosistemas, de áreas protegidas, de áreas a proteger, de las comunidades que protegen a estos lugares. Es decir, somos un amplio sector muy diverso de la sociedad que estamos permanentemente trabajando para cuidar nuestra casa común, nuestra madre tierra, y en ese sentido quiero poner especial énfasis hoy en el Día de los Parques Nacionales en ustedes, los compañeros y compañeras guardaparques, brigadistas, combatientes, y quiero decirles que tenemos herramientas concretas para defender nuestra tarea y para que el día de mañana no veamos nuestros derechos vulnerados, y no digo el día de mañana, digo a partir de hoy, porque Escazú es un concepto, el Estado argentino ha manifestado su voluntad de formar parte, es decir, estamos en condiciones de exigir de forma simbólica, a modo de antecedente, que Argentina respalda lo que el Acuerdo de Escazú dice y que todos los estados provinciales y municipales tienen la obligación de atenerse a lo que Escazú señala, de la mano con que Argentina ha manifestado su voluntad de formar parte. ¿Qué dice el artículo 9? Bueno, tenemos garantizado por medio del Estado que ha firmado el acuerdo un entorno seguro y propicio para que personas, grupos, organizaciones podamos ejercer nuestro rol de defensoras y que lo podamos hacer sin amenazas, es decir, que no nos amedrenten, que no haya persecución política, que no haya restricciones, que no sintamos la inseguridad de que nuestra tarea nos pone en riesgo. Y por otro lado, consagra todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a que nos podamos expresar libremente, a que podamos opinar de forma pública libremente también, que nos podamos agrupar, reunir, circular, manifestarnos, y que sea de forma pacífica y que no tengamos que lidiar con las fuerzas represivas que en general no ven con buenos ojos los procesos de organización popular que tienen a la gente en la calle y que en otras ocasiones requieren de los agentes territoriales movilizándose fuera de sus jurisdicciones, trabajando en articulación con las personas que habitan en los territorios, sobre todo en la ruralidad. No es nada simple y tenemos la garantía, el Estado es garante de estos derechos de nosotras y de nosotros, defensores de la naturaleza, del ambiente. En ese sentido, el Estado también es garante que nosotros, nosotras tengamos
garantizado el acceso a la información y a la participación pública en materia ambiental. Entonces, les leo un fragmento del preámbulo de la introducción del acuerdo que dice: reconociendo también la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. Eso dice el preámbulo del Acuerdo de Escazú, y acá señalan estas gráficas que hizo un artista compañero de acá de nuestro país para la campaña de Escazú Ahora, todos los derechos que tenemos consagrados a partir del tratado, del acuerdo. Voy cerrando y les digo que el Acuerdo de Escazú es parte de lo que yo digo, el descriptor de una época. Escazú se concibe al calor de las discusiones mundiales, en particular de las discusiones latinoamericanas, sobre qué cambios necesitamos en los modelos de producción, en los modelos de desarrollo, en los modelos de sociedad que queremos para detener, para frenar el gran deterioro, la crisis ambiental, la crisis ecológica, la crisis climática. Y Escazú nos da herramientas para trabajar en ese marco, en el contexto que tenemos, más aún hoy en una pandemia. Les dejo acá una frase de una compañera, de una colega del Ministerio de Ambiente de la Nación, y les invito a que tengamos referencias locales, tengamos referencias de compañeras y compañeros que no tienen por qué ser del norte global y no tienen por qué ser grandes íconos de la historia. No hace falta citar ni a San Martín ni a Belgrano, sino que también podemos citar a personas tan vivas que hacen todos los días un trabajo importante para el cuidado de nuestra madre tierra, como la compañera Florencia Gómez, que dice: desde Argentina exportamos derechos humanos y en particular construcciones de conocimiento vinculadas a derechos, es decir, la tradición que nuestro país tiene asociada a los derechos humanos, hoy se ve reflejada en la voluntad de implementar el Acuerdo de Escazú. Y lo último que quisiera decirles es que estas construcciones uno no las hace solo, ni mucho menos, sino que, como les contaba, en particular yo pertenezco a algunas organizaciones, redes, colectivos horizontales, como la Red Argentina de Jóvenes en Conservación, la Red de las Protegidas Urbanas, a quien invito a que googleen y nos encuentren, que son parte de la discusión y que hacen todos los días un poquito más por profundizar, por poner en agenda, por visibilizar estas temáticas en el marco de una agenda pública tan acuciante y tan urgente como es la agenda ambiental. Así que hasta acá llega mi presentación y doy paso ahora entonces a que compartamos algunas palabras. ¿Se escuchó bien, Pablo? ¿Todo en orden? Estuvo perfecto, se escuchó perfecto, se vio todo perfecto. Ahí la verdad que tenía algunas dudas que me pudiste vos sacar, y me llamó mucho la atención particularmente la cuestión, esto que vos comentabas de que tendría que haber o va a haber una justicia específica en temas ambientales, y realmente ojalá se dé pronto, pero bueno, lamentablemente muchas veces la justicia va atrás de los cambios, de los procesos como este que se están dando. Y no sé vos qué perspectiva ves en esto. O sea, obviamente yo sé que hay mucha gente ligada a la justicia que está permanentemente mejorando y perfeccionándose en estos temas, pero en ese punto lo veo como un poco difícil, digamos, y no sé otros países cómo estarán en ese aspecto. Y bueno, me alegra que... No, un poco para responder a tu pregunta, a tu planteo, lo que dice el acuerdo es cómo debería ocurrir, y Argentina, a pesar de que tiene legislación en este sentido, es decir, hay legislación sobre acceso a la justicia, pero hay poca legislación respecto específicamente a la justicia ambiental, ¿no? Entonces, a pesar de que algunos lugares de nuestro país, por ejemplo Jujuy, que tiene justicia ambiental específicamente, y algunos
espacios del Ministerio Público tienen cierta conciencia, cierta perspectiva, cierta sensibilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una perspectiva ambiental muy interesante. Eso no es suficiente, necesitamos mucho más. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia no puede ser solamente en Buenos Aires. El acceso a la justicia tiene que ser en todo el territorio nacional y tiene que ser acceso, es decir, no que existe pero es inalcanzable. Tiene que ser gratuito, tiene que ser oportuno. Las personas que nos reciben tienen que tener la sensibilidad, la información para trabajar el tema. El gran problema de la justicia ambiental, que es la producción de prueba, hay que investigar mucho más sobre qué mecanismos jurídicos, judiciales, el mecanismo procesal en nuestro país vamos a tener que mejorar para que no sea un periplo ir a la justicia a denunciar un delito ambiental. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Definitivamente es en el tema que Argentina todavía tiene mucho para trabajar, pero es importante empezar, ¿no? Empezar a hablar de esto y empezar a exigirlo sobre todo, porque si no somos una masa crítica hablando del tema y exigiéndole al Estado que en sus 3 poderes responda a las exigencias de Escazú, no lo vamos a lograr y necesitamos justamente de esa presión popular, esa presión pública. Sí, yo recuerdo el año pasado que un caso particular de Parques Nacionales, justamente con un proyecto que desde Parques Nacionales se impulsó y que tuvo una respuesta negativa de la sociedad. Acá en Iguazú, yo estoy en Puerto Iguazú, fue muy fuerte eso, que era la instalación de unos glampings, de unos camping así un poco de mayor categoría en varias áreas protegidas. Y lo relaciono con esto, con este tema del acceso a la información. Prácticamente ni siquiera los mismos empleados o nosotros en los parques nacionales teníamos información de qué se trataban estos proyectos. Y me parece importante esta herramienta, tenerla en cuenta, y por eso también la idea era de dar esta charla, porque para nosotros mismos, como custodio del territorio, como decíamos al principio, tenerlo claro para hasta con la misma institución o poder uno usar esta herramienta para que sea de alguna manera más justo y más transparente, como vos decías, los proyectos que se plantean o las ideas o todas las cuestiones que tienen que ver, en nuestro caso, con los parques nacionales. Así que yo... La verdad, también nos tenemos que poner a leer más, y me parece interesante, no sé ahora en cómo estará, en qué estado, pero no lo he visto en otros acuerdos o en otras cuestiones referentes al ambiente, que en la página de Escazú hay una vinculación para la gente, para que ponga su correo electrónico, y los invito a que lo hagan y que pongan su dirección y sus datos de contacto y poder participar activamente con esto. No sé, por eso ahora que ya está más avanzada el tema, no sé en qué estará eso de la participación de la gente en esto, pero me parece algo que yo no lo había visto, digamos, en otras cuestiones. Como vos decías, no lo ves perdón. No lo ves en Ramsar, no lo ves en otras cuestiones que tienden al cuidado del ambiente, y acá hay un apartado solamente para que vos te anotes y puedas participar. Qué bueno, Pablo, que preguntás esto, que haces mención a esto, porque bueno, es el alma de Escazú. La participación del público es el corazón de no solo cómo fue concebido el acuerdo, sino cómo va a funcionar. Para que tengamos una idea, el mecanismo público regional, que es esto de lo que habla Pablo, es un lugar en la página web de Escazú donde uno pone su nombre, su país, sus datos, su correo, y de esa manera queda registrado en el mecanismo de participación directa y vinculante que tiene el acuerdo. Es decir, el día de mañana, cuando haya una conferencia de las partes, una COP, como hay también la COP de cambio climático, la COP de biodiversidad, bueno, imagínense 2025, hay una COP acá en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, vamos a poder, ojalá no sea en Buenos Aires, dije Buenos Aires automáticamente, pero ojalá sea en cualquier lugar, en Chubut. Vamos a poder ir, vamos a poder sentarnos y vamos a poder hablar.
Y no es que vamos a hablar a lo último y ya se van a haber ido todos y no nos va a escuchar nadie, no. Si el momento es oportuno y vamos a opinar con fundamento y estamos debidamente registrados en el mecanismo público, vamos a poder tomar la palabra a la par, no digo en la misma mesa, pero sí en el mismo momento en el que van a estar ahí los representantes de los países. Es decir, me parece que tenemos que tomar una dimensión de lo que Escazú significa como cambio de paradigma de la democracia ambiental. Hasta el momento, la opinión de un Pablo, de un Antuel, de una Carla, que ahí la veo conectada, de una Adriel, vale lo mismo que cualquier opinión de los estados. Es decir, estamos cambiando los mecanismos por los cuales funciona la gobernanza, la democracia ambiental. Y esto no es menor y no es un tema que, digamos, haya que pasar por alto, porque como bien Pablo dijo, el resto de los acuerdos ambientales no tienen este mecanismo. Son espacios de especialistas donde la diplomacia internacional de los grandes expertos con muchísimos años de trayectoria van a discutir en inglés a Francia, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Alemania, y acá no, acá estamos hablando de un acuerdo latinoamericano que en definitiva las COPs van a ser en español, se podrá hablar una parte en portugués, se podrá hablar una pequeña parte en inglés, porque hay países que hablan en ese idioma, pero sin embargo el idioma mayoritario es el español latinoamericano, y así va a ser, y en ese marco es que el acuerdo pretende funcionar. Por eso es tan importante que ahí vi que compartieron en el chat de YouTube el link para inscribirse, es gratuito, no hay que tener ningún requisito, solamente ser mayor de 18 años y con eso es suficiente, se inscriben y así mantenemos a Argentina arriba de todo del ranking de más personas inscritas en el mecanismo público regional, y eso es muy importante porque después votamos y después tenemos voz a la hora de elegir a nuestros representantes. Bueno, muy bueno. La verdad, yo eso lo vi hoy, sinceramente, así que ya nos vamos a inscribir. Y bueno, me parece bueno, muy interesante la charla y todo lo que esto va a generar. Esperemos que yo creo, y esto atándolo un poco a lo que veníamos hablando al principio, o lo que quería charlar también un poquito atado a Escazú, es la participación de los jóvenes en todos estos movimientos sociales. Yo digo sociales porque, bueno, sabemos que lo ambiental engloba todo, ¿no? Pero que específicamente están poniendo sobre el tapete todas las problemáticas ambientales y la necesidad de trabajar en esto, porque ya no tenemos un punto, creo que ya pasamos el punto de retorno. Estamos ya en un momento donde es muy complicado si no cambiamos todas nuestras políticas. Y bueno, obviamente emblemáticamente la chica Greta Thunberg fue me parece que fue como un boom hasta mediático, si querés de alguna manera, en mi opinión, pero que está reflejado en muchos jóvenes, que como decís, hay un montón que están formando un montón de organizaciones. Yo te vi particularmente el otro día comentando con Isla Verde, los chicos de Isla Verde, que la verdad los traigo a colación porque están cerquita de mi casa, y aquí de mi casa donde nací, y he estado en contacto con ellos, y vienen gente que viene trabajando en silencio hace 3, 4, 5 años para tratar de formar en el lugar donde ellos viven, aunque sea una reserva. Como vos decías, vos ibas a la facultad y había una reserva ahí, y hacía no sé cuántos años y nadie la ponía en valor, hasta que un grupo de gente, calculo, la empezó a hacer visible y a trabajar. Y eso me parece que no tenemos que perder eso. Escazú hasta se ve reforzado por esta tendencia, me parece. En los foros, en otros lados que participamos, son muchos la cantidad de jóvenes que están. Como, bueno, vos, que decís tenés 25 años, 24. Nosotros no me considero viejo, pero ya estamos un poco más grandes y venimos peleándola desde otro lado, y me parece bueno. Y nosotros, y esta charla también, como decía al principio,
para los guardaparques que están acá escuchando o los que van a escuchar, nosotros en nuestra cotidianeidad como que estamos metidos dentro de los parques y dentro de las áreas, y es necesario estas charlas y todos estos mecanismos para poder salir un poco también y visibilizar todas estas cuestiones. Y en ese sentido, si nos querés contar un poquito de otros movimientos y cómo ves vos esto del empoderamiento de los jóvenes en estas cuestiones ambientales, que tiene que ver también con la política, me parece, no solamente en Argentina, de un tiempo a esta parte han vuelto muchos jóvenes a la política partidaria, si querés, pero de alguna manera yo creo que eso hace que se sientan escuchados y que sepan que en materia ambiental también pueden generar cambios. Pero contanos vos un poquitito de esto. Bueno, Pablo, me parece que no solo es muy atinado tu introducción, sino que además me parece que haces un relato, una discursiva, haces un entendimiento de lo que está pasando, una lectura muy pertinente, muy incluso hasta diría acertada de lo que está pasando con los movimientos de jóvenes a lo largo de todo el planeta. Y en particular, quiero decir, bueno, ahí hay un compañero, Nicolás, que nos saluda desde los glaciares, la Asamblea en Defensa del Ambiente Costero también, estoy viendo arriba a Nelson, Emilio, ya saludé a la compañera Carla, me parece que es interesante, ¿no? Este tejido, este armado a lo largo de todo el país que podemos empezar a pensar y a cranear con estas redes que estamos desarrollando hace tanto tiempo, y que en realidad a mí me gusta tener perspectiva histórica, porque no es que los movimientos ambientales aparecieron ahora de la mano de la juventud. Y ahí hay un punto clave, son roles. Es decir, la juventud no viene a ocupar el lugar de nadie en particular, no viene a correr del tablero a determinados actores, sino viene a ocupar un espacio vacante, viene a levantar la voz en una construcción de sentido que estaba vaciada, que es ese ambientalismo que no es constructivo, ¿no? La juventud viene a poner de manifiesto que no solo tenemos que ocuparnos de la temática ambiental, de la crisis climática, del colapso ecosistémico que estamos atravesando, sino que también lo tenemos que hacer desde una perspectiva de la propuesta. Tenemos que ver por dónde es. Si estamos frente a esta situación, si tenemos este semejante problema, ¿por dónde es la respuesta? ¿Qué modelos alternativos queremos proponer? Es decir, no un ambientalismo que solamente denuncie, no un ambientalismo que sea condescendiente con lo que ocurre en la realidad y sea pasivo frente a lo que está pasando, que romantice a la concepción de naturaleza, que piense que todo está bien. Si yo dentro de mi área protegida veo que el ecosistema funciona, pero de la puerta para afuera están deforestando, no es problema mío. Ese paradigma ya quedó caduco, ya está vencido. Los agentes territoriales, y yo acá en Buenos Aires lo puedo decir con todas las letras, pero me parece que es aplicable a todo el territorio, tenemos que dejar de trabajar de la puerta para adentro. Hace mucho tiempo que tenemos que empezar a trabajar de la puerta para afuera. Y sobre todo, no solamente monitoreando cuántas aves hay en el bosque de al lado. No, para nada. Trabajar con la gente. A ver, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Reserva Natural Otamendi hasta hace poco. Bárbaros los ciervos que llegan, que cruzan nadando el Paraná de Las Palmas, pero todo mal con los perros cimarrones silvestres que vienen desde el pueblo de Otamendi. ¿De qué sirve hacer monitoreo con cámara trampa dentro del Parque Nacional si los perros que vienen del lado del pueblo van a seguir soltándose porque nadie se ocupó de trabajar con la gente? Bueno, hace 20 años hubo gente que se dio cuenta de eso, empezó a trabajar para revertirlo y hoy hay un plan de control, hay un abordaje social integral de la problemática y no es casualidad que es reciente este enfoque. Tiene que ver con que personas jóvenes de mi edad, hace 20 años, y todavía siguen haciéndolo, se dieron cuenta que lo ambiental necesitaba complejizarse, necesitaba ser abordado desde una perspectiva más integral, que es esa perspectiva política, es esa perspectiva histórica, es esa perspectiva que cruza los mundos para complejizar la situación. Y con esto lo que quiero decir es que la revolución que se vio a partir del año 2019 con la aparición del movimiento mundial Viernes por el Futuro o Friday for Future en inglés, con la figura de Greta y de otras compañeras y compañeros a lo largo de todo el mundo. Acá en Argentina tenemos la representación
también de un movimiento juvenil muy activo, muy activo, que no solo está compuesto por el movimiento internacional de Greta, sino que también tiene sus representaciones locales. Recién les mencionaba la Red Argentina de Jóvenes en Conservación, la Red de Universitarios frente a la crisis climática. Tenemos una cantidad la Red de Jóvenes Políticos, hay una cantidad de organizaciones que desde una lógica juvenil y desde la disputa del presente, ¿sí? Porque no es una disputa por el futuro, es una disputa por el hoy, por lo que está pasando ahora, por involucrarse ahora para cambiar la realidad y por entender que también somos responsables de ocuparnos ahora por las generaciones que van a venir después, es decir, lo que las que vinieron antes que nosotros no hicieron. Esa irresponsabilidad de no respetar el principio de la Ley General del Ambiente, que dice equidad intergeneracional. ¿Qué significa eso? Que la generación tuya, Pablo, y la tuya, Antuel, tienen el mismo derecho que la mía, y la que viene, y la que vino, de gozar de un ambiente sano. El artículo 41 dice, para todos los habitantes que deseen habitar el suelo argentino, derecho al ambiente sano, pero también para las generaciones futuras. Es decir, no es solamente lo que pasa hoy, es lo que pasa mañana, lo que pasa pasado. Y con esa lógica es que la juventud viene a interpelar a la clase dirigente para cambiar todo aquello que tenga que ser cambiado, es decir, no ser pasivo frente a esta realidad, y justamente en un tono propositivo, en un tono de involucramiento activo, vamos a seguir cuestionando todas estas lógicas, pero quiero ser muy enfático en este sentido, y cierro con esto el concepto. Tenemos muchos errores del pasado de los cuales aprender. Tenemos que dejar de concentrar el movimiento social y ambiental en Buenos Aires, tenemos que dejar de pensar que los problemas complejos tienen soluciones simples, tenemos que dejar de pensar que hay recetas mágicas y tenemos que dejar de pensar que esto se resuelve de forma sectorial. Yo sinceramente no soy un ambientalista, es decir, yo soy una persona y espero que se acaben los ambientalistas y que todas las personas del planeta tengamos una perspectiva profunda de la importancia de la temática ambiental en cada decisión que tomamos. Y más aún cuando las personas que tienen que decidir son los responsables de conducir los gobiernos. Entonces, yo espero que la cuestión ambiental cada vez sea menos una cuestión sectorial, sino que se trata de continuar ese sentido común. Como así estamos todos de acuerdo que tiene que haber equidad social y que hay que resolver las injusticias y que hay que trabajar para que más gente viva mejor cada vez más, bueno, eso tiene que pasar con el derecho al ambiente sano, con el bienestar y con nuestra salud, que está directamente relacionada con el ambiente. Creo que ese es el relato que hay que tejer y creo que la juventud lo tiene claro y por eso hay que hacer articulación entre el sindicato, entre la red, los territorios, las comunidades, los campesinos, todas las personas que hacemos parte de este movimiento y que tenemos un rol, roles distintos, no se contraponen, roles que se complementan y por eso tenemos que articular. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad Adriel, muchas gracias por esta charla, por el tiempo que nos dedicaste. Como guardaparques y algunos como jóvenes guardaparques, la verdad que vemos esta herramienta con gratos ojos. Pues bueno, así como decías vos, muchas veces nos pasa esto que vemos que del parque muy cerquita hay daños muy grandes ambientales y hasta hoy las herramientas son bastante complicadas. Una vez que el acuerdo Escazú logremos que esté en pleno funcionamiento, la verdad que muchos vamos a poder trabajar más hacia afuera y bueno, y también hacia adentro, ¿no? Así que desde ya muchas gracias por la charla, compartir el tiempo y bueno, desde el sindicato vamos a seguir motivando a los compañeros para que se empapen en el tema. Sí, yo también ya para ir finalizando te quiero agradecer y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto, ojalá podamos brindar alguna otra charla, por ejemplo, de la red de áreas protegidas urbanas. A mí me interesa ese tema, la verdad que particularmente en todos los lugares donde me tocó vivir, intenté impulsar
la creación de áreas urbanas o municipales, y a pesar que uno ve que hay muchos beneficios, no lo ven posiblemente los políticos del lugar o de los pueblos donde están, no lo ven el rédito, pero me parece una cuestión muy interesante nosotros como guardaparque poder participar de estas cosas, que no solamente estamos en distintos lugares del territorio de Argentina, sino que vamos yendo de un lugar a otro, y de esa forma es como que vamos llevando la experiencia que vamos haciendo en un lugar, y si esa es buena, poder replicarla en otra parte del país, o poder participar o intentar formar estas redes o estos grupos en otras regiones, y eso es como una propuesta que le tiro a los compañeros guardaparques que están acá conectados, de poder nosotros ser como unos canales para generar estas actividades en todos los lugares donde estemos viviendo en nuestra vida laboral, ¿no? Así que, pero bueno, de eso te agradezco, Adriel, la verdad, y gracias a la gente que participó, y seguimos en contacto. Mira, Pablo Antuel, por intermedio mío, les hago extensivo seguramente la voluntad de un montón de personas que junto a mí estamos ahí activando hace mucho tiempo en las redes territoriales, de organizaciones, de asambleas de vecinos y de vecinas, que venimos conectando los puentes y tejiendo esas vinculaciones de diferentes situaciones de nuestro país, y me parece que esto que vos mencionabas, Pablo, de las áreas urbanas, que es mi tema de trabajo, y bueno, no quiero profundizar ahora sobre el tema, pero sí decir que estamos en una pandemia que nos tiene encerrados en nuestras casas, que si no fuese por el gran avance de nuestra especie sobre el entorno natural y la gran transformación de los ecosistemas silvestres, no estaríamos en esta situación. Estamos en una pandemia de origen zoonótico, y si queda alguna duda de la vinculación directa que hay entre la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y lo que nos está ocurriendo, fíjense qué trascendente que es tener áreas protegidas en el lugar donde vivimos, porque ahora que no podemos reunirnos bajo techo, todos nos estamos reuniendo en las plazas. Fíjense qué interesante sería, en vez de reunirse en una plaza, también poder reunirse en un área protegida que esté a 5, 10, 20 cuadras de tu casa, que vas en bicicleta, o que de última estás adentro de un gran área protegida, como ha ocurrido en algunas ciudades del mundo, como Londres, que es un gran parque nacional urbano. Imagínense lo que significa transformar los paradigmas de planificación y de desarrollo del país para que ahora no exista una dicotomía, sino que entendamos que somos parte de ese sistema, y que hasta no integrar las cosas nuevamente como siempre lo estuvieron, vamos a estar condenados a repetir los mismos errores y verlo de forma disociada cuando nos trajo esa misma visión a esta pandemia que estamos atravesando. Así que, sin ninguna duda, estoy ahí a disposición, yo y todos quienes articulamos estos espacios, en seguir construyendo, seguir sumándonos a la discusión con el sindicato y profundizar por donde dé lugar y donde haya algo para discutir. Ahí, buenísimo, entonces. Y bueno, estaremos en contacto, seguimos hablando y seguimos trabajando, así que de vuelta te agradecemos. Después la gente, nosotros vamos a retransmitir el video, te vamos a pasar que queda ahí en YouTube, así lo podemos compartir, y bueno, vamos a compartir por ahí tu dato de contacto, o el que nos pida un teléfono o algún mail. Si querés ponerlo ahí, tu mail en el chat, de verdad que no sé si queda el mail ahí grabado después en el video, pero los que ahora tengan la posibilidad lo pueden ver. Y así que bueno, de vuelta, ojalá esta herramienta nos sirva a nosotros y le sirva a toda la sociedad, y de vuelta digo que celebro que se haya generado y que haya todo este movimiento en Latinoamérica, y ojalá se replique en otras latitudes, digamos, en otros continentes también. Así que vamos finalizando, y un abrazo grande y seguimos. Un placer compartir con ustedes, compañeros. Un abrazo grande para ustedes, y a quien nos esté escuchando también. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, a disposición para seguir en esta lucha que no termina hoy.
Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao, Antuel. Gracias. Chao, chao.